Muy buenas tardes, señor profesor don Jorge Mesías. La saludo muy cordialmente. Mi nombre es Daniel Castro, estudiante de Magíster en Administración de Empresas y particularmente desarrollando su maestría en la dirección estratégica de la gestión financiera y valorización de empresas, don Jorge. Bueno, primero que todo, uno de los primeros aprendizajes que tuvimos de manera transversal respecto de la maestría es el desarrollo del foro de análisis si existe la inversión sin riesgo. Y finalmente el aprendizaje que tenemos es que no existe inversión sin riesgo. De hecho, los mercados financieros también pueden ayudar al entorno empresarial a mejorar el retorno de sus valores, de sus activos, ¿ya? También tuvimos otro desarrollo de análisis, de debate respecto de los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo es una herramienta financiera que puede correr algún riesgo financiero, sí. Sin duda que los depósitos a plazo eventualmente tienen riesgo asociado y lo voy a explicar de la siguiente manera, señor profesor. Actualmente la banca está entregando del orden del 0,7% respecto de los depósitos a plazo. Pero sin embargo, un depósito anual con una tasa de un 0,7, pero sin embargo, la inflación, lo más probable, de acuerdo a los datos del Banco Central, se estima que va a estar sobre el 1%. Entonces, ¿qué significa eso? Que terminado el plazo, se va a rescatar en el depósito a plazo la cifra con ese 0,7%. Sin embargo, el impacto que tiene la inflación es la pérdida del valor del dinero, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre ese factor? Porque, según datos del Banco Central, hasta hace un tiempo, habían depósitos del orden de 45.000 millones de dólares, sin embargo ya van en 35.000 millones de dólares. Y ese elemento lo que genera es precisamente, uno de los factores es la inflación. Entonces, al haber menos circulante, efectivamente ocurre lo que nos está pasando en nuestro país y en el mundo. ¿Bien? También tenemos otro desarrollo importante que fue estudiar las teorías de Modigliani y Miller, ¿ya? Respecto entre otras cosas, de la probabilidad de quiebra. Para la probabilidad de quiebra, sin duda que hay un factor importante que es a mayor aumento de la deuda de la empresa, sin duda que el factor de quiebra está presente. Sin embargo, también, ¿qué es lo que nos enseñan estos dos premios Nobel en economía? ¿Qué es lo que nos enseñan? Nos enseña que también hay un escudo financiero fiscal que también pudiera ser una herramienta para apalancar el riesgo de deuda y, por cierto, el riesgo de la quiebra. Otro elemento importante que tenemos en este foro de análisis de aprendizaje, liderado por usted, señor profesor, es el desarrollo del Balance Scorecard, ¿ya? O el cuadro de mando integral. Sin embargo, hay un paradigma que dice que ojalá que al implementar Balance el remedio no sea peor que la enfermedad. Y para eso, sin duda que lo que es fundamental es medir los indicadores necesarios. Porque finalmente las compañías llega un minuto que empiezan a medir todo hasta terminan midiendo a todas las personas. Y eso hace un peso inapropiado para la compañía. Entonces, tenemos que entender también, y dentro de las cosas que logramos aprender respecto del cuadro de mando integral o Balance Scorecard, que existen objetivos o beneficios importantes. Por ejemplo, el cuadro de mando integral o Balance, por ejemplo, ¿qué es lo que mide cuantitativamente? ¿Cuál es el beneficio que son los resultados financieros de la compañía? Pero sin embargo también hay beneficios de carácter cualitativo, y esto que pudiera ser satisfacción de los clientes. Entonces, cuando es cuantitativo es un valor nominal. Cuando es cualitativo, eventualmente puede ser un concepto, nivel de satisfacción de los usuarios. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos? ¿Por qué tenemos que, qué es lo necesario para aplicar? ¿Qué es lo que tenemos que asegurar para que el cuadro de mando integral sea exitoso? Tenemos que tener un adecuado control de gestión que nos permita asegurar monitoreo. ¿Pero qué vamos a monitorear? Sin duda que las estrategias y el comportamiento del objetivo. Hay que medirlo, ¿ya? Luego, también tuvimos desarrollo y aprendizaje, profesor, de la valorización de activos financieros bajo incertidumbre.
nosotros y yo decidí particularmente buscar o desarrollar en los cálculos de KPM a la Sociedad Química Minera de Chile. Ahora, recordemos que el KPM es una herramienta de valorización de activos financieros importante en el mercado, ¿ya? Y pudimos desarrollar, la beta, el desarrollo del KPM completo de las acciones de la serie B de la empresa SQM. Y efectivamente, la línea que proyecta el resultado de la acción habla de un desempeño importante. Y este desempeño importante que se obtiene a partir del desarrollo de la beta, del desarrollo del KPM, se explica de la siguiente manera. Este fue los datos con los cuales obtuvimos en IPSA el resultado de los valores de la base de datos para construir lo siguiente. Ahora bien, es lo que le quería mencionar, profesor. Actualmente la empresa SQM es la empresa chilena más valiosa en la bolsa en Chile. Tiene una capitalización bursátil del orden de los 20.000 millones de dólares. Ahora, y lo más importante, que el desempeño del año 2022 se estima que va a ser una utilidad respecto del 2021 de 4 veces más del orden de los 2.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que está ocurriendo con SQM y sus productos? Un elemento. El umbral de los 20.000 millones de capitalización bursátil hace muchos años que no lo alcanzaba una empresa chilena, en los tiempos del grupo Copec, de Falabella, en fin. Sin embargo, el factor de lo que está ocurriendo es que el proceso de descarbonización a nivel mundial, la electromovilidad, profesor, la guerra con Ucrania ha llevado a que los precios del litio hay un retorno de casi un 50%, ¿ya? Sin embargo, basta con tener solamente un producto. Ahora, perdón, quiero devolverme con un tema. Porque yo señalo que bajo incertidumbre, por lo siguiente, profesor. SQM, para explotar sus recursos, depende de las licitaciones del Estado de Chile. La compañía minera, la Sociedad Química Minera de Chile, para poder seguir teniendo este desarrollo financiero, necesita que el Estado de Chile le extienda las concesiones, ¿ya?, de los salarios, ¿ya? Es por eso que quería hacer mención de la incertidumbre. Entonces, ahora bien, la incertidumbre porque puede eventualmente haber la posibilidad de que se nacionalice respecto del gobierno de turno o de las políticas de los gobiernos. La pregunta es, ¿cómo obtener lo que medimos? ¿Ya? ¿Qué pasa y lo que ocurre a nivel de venta de bienes, de servicios? La gran duda, el gran miedo, dice, no quiero inventar nada que no se pueda vender. Ese es el gran desafío. Entonces, ¿qué vamos a hacer precisamente para obtener lo que medimos y que esta frase no nos pegue tan fuerte? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La solución, profesor, de acuerdo a su maestría, cuadro de mando integral. Y el cuadro de mando integral tenemos que medir indicadores de gestión, los necesarios que nos permitan medir y para asegurar el éxito presente y futuro. Los KPI que se van a medir deben ser los correctos. Ahora, ¿qué vamos a medir? La estrategia. Traducir la estrategia a términos operativos. Alinear la organización con la estrategia. Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todos. Hacer de la estrategia un proceso continuo. Movilizar el liderazgo para llegar al cambio. Esto es tremendamente importante, profesor, porque si la alta dirección, los cargos de liderazgo no se comprometen con la estrategia, claramente no vamos a lograr el éxito presente y futuro. Y cuando decimos medir la estrategia, las compañías deben tener una misión, un propósito, deben tener alineada su visión, dónde queremos llegar al futuro. Los valores que alinean los principios deben estar presentes para medir y controlar la visión y la visión. Ahora, debe haber un diagnóstico de medición. ¿Cuál es el estado actual y el estado futuro de las compañías? Para eso hemos aprendido la maestría de valorizar las compañías, de valorizar los activos. Ahora bien, el paso siguiente es un mapa estratégico respecto de la perspectiva financiera, de clientes, de proceso y aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que buscar en el ámbito financiero? Es cómo agregar valor financiero a la compañía. Respecto de los clientes, ¿cómo mejoramos su satisfacción?
Respecto de los procesos, es qué proceso debe ser intervenido, qué proceso debe tener un cambio, qué proceso debe tener una excelencia. Y respecto de los aprendizajes, ningún sistema de gestión puede tener capacitación y aprendizaje si no hay mejoramientos continuos, profesor. Finalmente, todo lo que hemos aprendido, que tiene que ver con la dirección estratégica financiera y la valorización de la empresa, nos va a llevar a una muy buena idea, a una adecuada valorización del producto, del bien y servicio, pero sin embargo, también, y este es un ejemplo notable que existe en nuestro mercado, tenemos una empresa chilena que está valorada actualmente, avaluada en 1.500 millones de dólares en Wall Street, donde un emprendedor que es don Matías Muchny, que es el CEO, él con un par de amigos crea alimentos basados en plantas. Y eso lo lleva a un liderazgo de clase mundial en revolución vegana. Y el tipo de emprendimiento es producir innovación en la empresa. Ese es el factor. ¿Qué logramos? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que esta empresa startup chilena logra? Tenemos, por ejemplo, variables sociales, crear empleo para 500 personas, desarrollo de proveedores, variables culturales, reemplazar la proteína de origen animal de la alimentación. Por lo tanto, todo este encadenamiento de procesos financieros nos tiene que llevar que una buena idea debe resultar en esto. Así que esa es mi presentación, profesor. Don Jorge, le saludo y que tenga muy buenas tardes, señor. Muchas gracias.